De regreso en CNN Chile Radio, son las 8 de la mañana con 38 minutos. Entramos en el mundo de agenda económica. Déjenme recordarles que a partir de las 9 de la mañana comienza un interesante seminario del cual CNN Chile es media partner. Se llama En tiempos de desconfianza, cómo revitalizar la política. Es a partir de las 9 de la mañana en la Casa Central de la Universidad Católica. Lo organiza la Universidad Adolfo Ibáñez con su Escuela de Gobierno y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. El seminario que es abierto, que ustedes se van a poder conectar a la transmisión que vamos a estar promocionando en nuestras redes sociales. Va a contar con la participación del filósofo y ensayista español Daniel Innerarity, quien va a abordar una pregunta fundamental en este tiempo. ¿Cuán viable es la democracia liberal en un mundo de cambios vertiginosos? Va a haber una conversación entre los académicos Juan Pablo Luna y María José Nodón, y después un panel político que estaremos moderando y conversando con Juan Antonio Coloma y Paulina Bodanovich, ambos senadores, en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad Católica a partir de las 9 de la mañana, en 21 minutos más, y a través de nuestras redes y de las de la Universidad Católica pueden seguir la transmisión. Muy bien, y estamos ya aquí con Nicolás Pau para la agenda económica. Muy buenos días, Fernando. Carolina, te encargo el ¿Cómo tiro estás, Nico? Bien, te encargo el tiro una pregunta para Juan Antonio Coloma sobre la reforma de pensiones. Por favor, totalmente, ¿o no? Vamos a hablar al respecto porque, les digo al tiro, no hubo acuerdo en la mesa técnica. No me parece ninguna novedad, pero es preocupante para el futuro del proyecto. Lo vamos a abordar en un instante más. Porque, nuevamente quiero reiterarles algo que a todas las personas que ocupan estufa a parafina para sus casas, una mala noticia que empezamos a conocer desde ayer: 40 pesos por litro. Efectivamente subió el costo del querosén, también como es conocido ese combustible. Esa alza fue en las estaciones de servicio, también para quienes tengan estufa más grande, por ejemplo, tengan unos estanques de 200 o más litros y tengan que pedirle un camión que les vaya a dejar parafina, también se produjo esa alza inmediatamente. Y acá hay algo muy importante, porque si bien ENAP no lo informó oficialmente, nosotros tuvimos la información por parte de las distribuidoras que la parafina iba a subir en esa magnitud. Y algo muy relevante, esta alza eventualmente iba a ser por una sola semana. ¿Por qué iba a ser? Porque en el Congreso se tenía que votar y aprobar una inyección de aproximadamente 25 millones de dólares para, así como funciona el MEPCO, para que se amortigüen las alzas de las gasolinas. También hay un fondo para la parafina. Ajá. De hecho, hace algunas semanas, no recuerdo si fue la cuenta pública o no, que el presidente Gabriel Boric también dijo que iban a hacer todo para que no subiera tanto la parafina. Bueno, no hubo esos votos y este aumento en la parafina va a durar más de una semana, podría durar 2 o hasta 3, hasta que se logre esa votación. Precisamente al respecto habló Mario Marcel, el ministro de Hacienda, ayer en el Congreso. Hay una parte de la oposición, particularmente Renovación Nacional y el Partido Republicano, que votaron en contra, lo que impidió que se alcanzara el quórum constitucional pese a tener una mayoría amplia. Si se hubiera aprobado hoy día el proyecto, el alza que tuvo la parafina esta semana se habría revertido la próxima semana. Eso no va a ocurrir, desgraciadamente. Vamos a tener que esperar unos días más y, por lo tanto, las personas que en este contexto de invierno, ¿cierto?, consumen parafina, van a tener que pagar más por la parafina durante al menos la próxima semana como producto de esta votación. En algunos lugares está 1.300, otros 1.200, así que es un aumento. Hay que cotizar. Absolutamente, y un aumento que uno puede decir, 40 pesos por litro no es tanto. Es que uno no puede solamente hacer estos cálculos por una sola compra. Tiene que ser semanal, mensual o incluso no anual, porque no ocupamos la parafina todo el año para calefaccionarnos, pero sí por lo menos durante todo el invierno. Y hice un cálculo de que si una persona con un bidón de 20 litros lo llene 2 veces a la semana, al menos durante el invierno, va a ser un aumento en el gasto de 20.000 pesos. Y eso para cualquier familia es significativo, es significativo. plata. Y precisamente vamos a hablar de un tema que a mí me encanta en la agenda económica, que es finanzas personales, dónde invertir los ahorros, dónde invertir mi plata. Precisamente por eso nos acompaña acá en el estudio. ¿Dónde sacar mi plata?
¿Dónde sacarla y a dónde llevarla? No, estoy hablando de dónde extraer la plata para tenerla. Para recuperarla. Para tenerla. Bueno, una persona Primero hay que experta. tenerla, después se invierte. Y la persona experta que nos acompaña es Natalia Aranguis, ella es gerente de estudios de Aurea Group, estuvo en el Banco Central, entre otros lugares. Natalia, encantado de tenerte acá en Agenda Económica AM. Hola Nico, hola Carolina, Hola, hola, Natalia. Fernando. ¿Cómo estás? Gusto. A ver, el Banco Central está haciendo distintos movimientos de tasa de interés. Ayer se supo que incluso evaluó mantener la tasa en la última reunión. Hay muchas dudas al respecto y todos los movimientos del Banco Central tienen impacto en los instrumentos financieros. Y siempre le hago la misma pregunta a Natalia para partir nuestras conversaciones. En estos momentos, Natalia, si una persona dice, tengo mi ahorro en un depósito a plazo, lo mantengo ahí, lo cambio a otro tipo de instrumento financiero, ¿qué le responderías a esa persona? Mira, las tasas de los depósitos a plazo, si bien están en niveles que son como la mitad de lo que habíamos visto en los últimos 12, 18 meses, siguen siendo atractivos, porque son inversiones que no tienen riesgo. Entonces, por ahora, sí, sigue siendo relativamente atractivo. No obstante, como estamos ya en niveles bajos y la tasa política monetaria, por supuesto, sigue una trayectoria a la baja, más lenta de lo que se pensaba, pero la va a seguir. Sería bueno irse moviendo a otro tipo de instrumentos que no son tan riesgosos, pero que van a estar dando un par de puntos base más que los depósitos a plazo. Uno piensa ingresar a la página de un banco, algo bien simple, y ver fondos mutuos invertidos en renta fija. ¿Por qué no nos cuentan un poco para que también la gente que nos ve y nos escucha entienda bien? Porque nosotros hablamos de renta fija, bonos a 2, 3 años, etcétera, pero yo creo que necesitamos una explicación un poquito más pedestre. Mira, la idea también, como estamos en épocas de incertidumbre, podríamos observar en el banco, como tú dices, o en la corredora de bolsa, mirar fondos mutuos que tengan una clasificación de riesgo, los instrumentos que están adentro, que tengan clasificación de riesgo sobre A, o sea, que no sean, que tengan un grado de inversión. Y además, renta fija entre 1 y 3 años, dado cómo están las tasas ahora. Entonces, para hacerlo mucho más fácil, si es que quieren, cada uno vaya a su banco, a su corredora de bolsa y vea que parte del patrimonio que tiene, no necesariamente todo, puede ser de a poquito ir migrando quizás a fondos mutuos de 1 a 3 años con una clasificación de riesgo por sobre A2, A, triple A. Perfecto. Y lo otro que también está barato todavía son los múltiplos de la bolsa local. No están a los múltiplos que estaban el año pasado, que estaban votados, pero siguen estando muy por debajo de los promedios de los últimos 10 años. Y ahí también una persona puede ir a su banco o a su corredora y ver fondos que estén expresados en el IPSA, un poco para hacer esa inversión, para no pedirle a la persona que vaya exactamente y le sea muy difícil entrar a ver las distintas clasificaciones o definiciones. Claro. Sí, pero por ejemplo hay rubros que hay industrias que si bien están bastante castigados por el ciclo económico, que están muy apegadas al ciclo económico, por ejemplo la banca o el retail. La banca siempre, nosotros tenemos una industria bancaria muy solvente, por lo tanto podría ser atractivo también algunos papeles bancarios y la banca chilena tiene, digamos, todos son por supuesto con una muy buena clasificación de riesgo, que son algo más o menos. Oye, estamos conversando con Natalia Aranguis, socia y gerente de estudios en Aurea Group, acá en Agenda Económica, donde son las 8:47. Natalia, el alza de las cuentas de la luz ha golpeado en unas dimensiones que no sé si no habíamos calculado, no habíamos visto, no se habían transparentado, y una de ellas es la posibilidad de que la meta inflacionaria del 2024 crezca. O sea, así puede ser de fuerte el impacto. ¿En qué dimensiones debiera hacer algo, debiera ser esa alza, y es este un temor como justificado? Lo que pasa es que, claro, la proyección de anclar la inflación a 2 años probablemente no se va a ver modificada, pero ¿Ya? sí la trayectoria de la inflación en este año y a principios del próximo año, porque el efecto es muy importante. Ahora, este efecto sí estaba dentro, digamos, del análisis de los economistas. Lo que pasa es que todavía no sabemos cuál iba a ser la respuesta política respecto a esto. Uh-huh. Personalmente creo que lo que está haciendo el ministro Pardo, el ministro Mario Marcel, es lo correcto. Uh-huh. Esto hay que sincerarlo, porque la verdad es que estamos escondiendo un elefante dentro de una habitación. Esto es realmente una deuda descomunal. Entonces, con subsidios focalizados probablemente se va a poder ayudar a que la inflación,
que golpea siempre a los grupos más vulnerables de una forma muchísimo más importante, ellos puedan ver un poquito más, digamos, amortiguado el golpe. Sí. Natalia, apelo a tu pasado en el Banco Central y en relación al tema que propuso la Carola. Yo ese recuerdo con pesadilla cuando la inflación estaba en 14,1% anual. Pesadilla. Lo recuerdo con pesadillas por cómo subía mes a mes el dividendo del crédito hipotecario. Cuando empieza, no sé si la palabra alertas, pero sí indicadores de que la inflación anual va a volver a subir, yo creo que es muy importante también explicarle a las personas que no va a ser a esos niveles, sino que es a un nivel en que el Banco Central va a ver un poquitito más alta la meta que tenía, pero no significa esto que vamos a tener nuevamente inflaciones de ese tipo. Ya. Se estima inflaciones que van a ser de 4,2% anual, que eso es menos de un tercio del pic que llegamos en agosto de 2022 cuando llegamos a ese 14% anual. Efectivamente, aquí vamos a tener dos presiones inflacionarias. Primero por las tarifas y segundo porque en la parte agro, en las regiones, en la sexta, séptima y octava, también sufrieron muchísimo con las lluvias. Entonces ahí también vamos a tener probablemente una presión en los alimentos. Entonces, si bien hay presiones inflacionarias, tenemos el dólar todavía sobre 920, algo que no lo justifico en lo absoluto. ¿Por qué? Porque la verdad es que nuestro riesgo país ya llegó a los niveles que estaba antes. Nosotros estuvimos cerca del estallido social con un riesgo país superior al peruano, llegamos a superar a México. Entonces realmente el mundo nos estaba mirando y nos estaba castigando por eso. Pero hoy en día nosotros estamos en niveles bastante razonables, no tenemos la incertidumbre política que tenemos hoy en día. Entonces la verdad es que si es que nosotros logramos comenzar a crecer como debiésemos, el dólar no debiese estar sobre 900. No. Ahora, dentro de esa lógica de inversión, ¿qué tanto importa la inversión extranjera acá? Y me estoy refiriendo por inversión extranjera de dos tipos. Una que es extranjera y otra que es extranjera un poco mentirosa, que tú sacas la plata y la metes de vuelta como si fuera inversión extranjera. ¿Qué tanto de eso necesita legislación o cuáles son los niveles a los que tiene que llegar para que uno empiece a decir, mira, esto está efectivamente estabilizándose al alza? La inversión extranjera es súper importante para el crecimiento y las proyecciones que nosotros tenemos de PIB de largo plazo, porque la inversión extranjera en general es una inversión en una industria, en algo que se va a quedar. Pensemos hidrógeno verde, por ejemplo, que son proyectos que necesitan mucho capital. Claro, infraestructura, puertos. Exacto. Es grande. Es grande. Estamos hablando, y por supuesto que es importante la inversión extranjera, esa que es la que se queda, que al final tú la mides como en la formación bruta de capital. Y es importante porque nuestra proyección de PIB a largo plazo está en torno al 2. Y ahí sí que vamos a seguir siendo subdesarrollados el resto de nuestra vida, si es que no salimos de esa proyección. Entonces, ¿es importante la inversión extranjera? Sí, y lo que necesitamos hoy es una certidumbre jurídica. O sea, por ejemplo, que nuestro Parlamento hable de que podríamos cambiar los contratos, por ejemplo, en el tema de la energía, eso no te da certidumbre. El inversionista extranjero necesita que, estas son las reglas del juego, se juegan siempre. El marco tiene que ser un marco jurídico totalmente concreto. Y, bueno, necesitamos tener el tema de la permisología muchísimo más... Claro, porque uno pensaría, Natalia, estamos conversando con la economista Natalia Arangui, socia que es gerente de estudios en Aura Group, pero que estuvo en el Banco Central, que después de los dos procesos constitucionales, el tema de la certeza jurídica como que se asentó, ¿cierto? Después de tanta incertidumbre. ¿Es ahora el factor de la permisología el que tú dirías es el que más está incidiendo en las dudas de los inversionistas? Ciertamente, la permisología... el factor principal, tú dices. Yo creo que se juntan varias cosas. Sí, la verdad es que se juntan varias cosas, pero yo creo que el riesgo político que se veía antes ya no se ve. Tenemos los desbalances macroeconómicos en Chile han disminuido bastante. Entonces,
Lo que sí necesitamos es que, bueno, el ministro Grau está trabajando con una agenda bastante interesante en ese sentido. Sin embargo, la parte ambiental, que es la más importante, no está incluida en esa agenda. Entonces, ahí hay que trabajar bastante. Y Natalia, sí. para la valoración de los activos en los cuales están expresados todos los ahorros que tenemos nosotros, ¿cuáles son los temas más importantes que ustedes están viendo? ¿Tasa de interés de Estados Unidos? ¿Hay algún otro factor puntual? Quizás la reforma de pensiones, porque ahí los inversionistas institucionales tienen invertidos todos nuestros ahorros. Bueno, la reforma de pensiones para el mercado de capitales nacional es clave. O sea, nuestro mercado de capitales existe gracias a los fondos de pensiones. Por lo tanto, recuperar el mercado de capitales que tenemos, porque hoy en día está seco, la liquidez que hay, por ejemplo, en renta fija, tú lo has visto. O sea, nosotros hablábamos hace 20 años sobre que continuamente se podían, por ejemplo, poner bonos en el mercado local y era algo normal. Hoy en día es bien rara la noticia de ponerlo, porque no existe demanda, porque nuestro mercado de capitales quedó muy golpeado después de los... Por eso ya no hay crédito hipotecario a 30 años. Exacto, por eso no tenemos crédito hipotecario a bajas tasas ni a 30 años. Entonces, una reforma tributaria, una reforma de pensiones que esté bajo el paraguas del DL3500 puede volver con más de 4 puntos, esperemos más de 4 puntos a la capitalización individual, puede volver a que los jóvenes tengan acceso al hipotecario. Y más que la noticia, sino que la no noticia del momento es que no se sabe absolutamente nada del futuro de la reforma de pensiones. No hay acuerdo político, no hay acuerdo en la mesa técnica. Eso es lo que se conoce ahora. ¿Cómo eso impacta también en las expectativas de los agentes? La verdad es que es súper lamentable que no haya acuerdo, muy lamentable, pero esto ya parece el día de la marmota, porque hace 20 años que estamos hablando, la Comisión Marcel, la Comisión Bravo, o sea, es que nunca hay acuerdo. Entonces, lamentablemente era parte de las posibilidades que existían. Ahora, yo espero que esta vez sí se llegue a un acuerdo porque es una reforma que es necesaria y urgente. Ahora, necesaria y urgente, pensando también que necesitamos que al menos 4 puntos de esos 6 que se están pensando vayan a capitalización individual. O sea, al menos 4. Al menos 4. Al menos 4, sí. Porque el seguro social tiene sentido con 2 puntos, pero máximo 1.8, pero menos no incide. Eso es lo que dice el gobierno. Claro. Natalia, quiero terminar esta conversación con un ejercicio que generalmente... 4 puntos a capitalización individual. Por eso, sí, claro, 4 puntos a capitalización, que por otro lado tiene sentido en una fórmula que no es la que quiere el gobierno, presentó 3 y 3, pero que el oficialismo está dispuesto, y eso es lo que entendemos, a que sean 2. O incluso 1.8, entonces es una proporción que tiene sentido, digamos, lo que vaya a Seguro Social. Sí, ciertamente. En tema de finanzas personales, un ejercicio que hemos hecho antes y creo que es muy gráfico. Natalia, si una persona necesita invertir sus ahorros en 6 meses más, ¿dónde lo invierte? Que me los dé a mí. O a mí. A 6 meses plazo. Tú lo guardas, pero en un depósito a plazo. Yo se los guardo y le prometo que le voy a dar un poquito menos, pero no todo. 6 meses. Ahorro para 6 meses más. ¿Dónde se invierten? Mira, en 6 meses más los depósitos a plazo la verdad es que van a tener la misma rentabilidad que nosotros estamos acostumbrados a nada. Ahí creo que esa pregunta, mira, ya, un año, pero ¿dónde invertir un año. Hoy? Yo te digo, ok, depósito a plazo, estos fondos mutuos de 1 a 3 años, renta fija sobre A, pero en 6 meses más tenemos que ver cuál es el panorama, tenemos que ver cómo van las elecciones en Estados Unidos, tenemos que ver cómo va a ser la trayectoria de la... Entonces... Qué bueno que pusiste este tema. Si quiere a las personas que les interese su análisis, el mundo financiero, local y sobre todo internacional, va a estar muy atento a la entrevista de Joe Biden hoy en Estados Unidos, en ABC, porque yo creo que palabra a palabra van a ir sacando algunas conclusiones de su futuro. Sí, ciertamente. Lo que pasa es que las dudas que hay es sobre los cambios que podría eventualmente proponer, por ejemplo, el expresidente Trump para, por ejemplo, la Fed. O alguna medida proteccionista. Hoy en día no lo sabemos porque el expresidente Trump no ha mostrado, digamos, una línea, no ha mostrado, estas son mis cartas, esto es lo que yo pretendo hacer, digamos, con la economía más importante del mundo. Entonces, si bien uno está, esto es como una noticia en desarrollo, estamos como esperando a ver si va el presidente Biden a la reelección y si no va, quién va, y ver cuál efectivamente es el plan en términos económicos de tanto
expresidente Trump como ya sea el presidente Biden o Kamala Harris. O Ya. Volviendo a la pregunta anterior. Corto plazo entonces, depósito a plazo o renta fija 1 a 3 años, pero un poquitito más en el horizonte de mediano o largo plazo, 3 años, 4 años, en que uno diga, ¿saben qué? No tengo ningún uso para estos ahorros, simplemente quiero que renten bien, con un riesgo más o menos moderado. Sí, yo creo que ahí habría que empezar a mirar la renta variable. Hay un instrumento para los que, digamos, para los asalariados, los que tenemos un contrato de trabajo, que es bien interesante, que es el APB, donde tú puedes, por ejemplo, también buscar el fondo mutuo de 1 a 3 años y el APB también te permite bajar tu base imponible y, por tanto, terminas ahorrando más. Entonces, hay algunos instrumentos que tú puedes entrar, por ejemplo, en los fondos mutuos, pero a través de ellos. Entonces, hay harto por donde mirar. Pero el APB uno lo puede sacar después, porque supuestamente si uno lo saca te castigan. Claro, te castigan, pero puede ser una cuenta 2 también, por ejemplo. Pero el APB, pensando en que estábamos hablando de la reforma De pensiones. claro, es una buena forma, porque tú no lo voy a ocupar en 6 años, de repente puedes dejarlo para tu jubilación O para una emergencia. o por una emergencia. Eventualmente. Ya. Perfecto. Súper. Natalia Muy Aranguis, interesante, Natalia. gerente Muchas de gracias, estudios de Natalia. Aurea Group. Como siempre, muchas gracias por conversar acá en Agenda Económica, tanto AM como PM, de finanzas personales. Que tengas un buen fin de semana. Gracias a Gracias, todos. Natalia. Un gusto. Nos vamos a la pausa. Nicolás. Pausita. Pau, muchas gracias con la agenda. Nos vemos, que estén bien. Nos vemos.